Capítulo 2. Genética mendeliana de la conducta. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la biblioteca de Stephanie. En este capítulo vamos a adentrarnos en uno de los pilares fundamentales de la psicobiología, y es la genética mendeliana de la conducta. Vamos a ver cómo se heredan los genes que descubrió Gregor Mendel y sobre todo cómo la genética nos ayuda a entender el por qué nos comportamos y cómo lo hacemos, siempre en interacción con el ambiente o el entorno. Pero, ¿por qué hablar de genética y conducta? Cuando pensamos en genética solemos pensar en rasgos físicos como el color de ojos, cabello, etc. Pero la conducta también es un fenotipo, es decir, una característica observable del organismo. Ya Darwin señaló que la conducta es clave para la adaptación y el éxito reproductivo, y Mendel demostró que lo que heredamos no es una mezcla difusa, sino genes concretos organizados en pares. Un ejemplo claro es la domesticación del lobo hasta convertirse en canino o perro. Las enormes diferencias de conducta entre ambos se explican por cambios genéticos acumulados a lo largo del tiempo. Gregor Mendel fue un monje austriaco que en el siglo XIX realizó experimentos con plantas y guisante. Él eligió rasgos simples, discretos y fáciles de observar, como el color o la forma de la semilla. Gracias a ello descubrió las leyes básicas de la herencia genética, aunque su trabajo no fue reconocido hasta décadas después. Mendel llamó factores a lo que hoy conocemos como genes. Pues bien, dichas leyes de Mendel hay que destacar dos principales e importantes, que son la ley de segregación y la ley de la combinación independiente. La primera ley de la segregación se define en que cada individuo posee dos alelos de cada gen, pero solo transmite uno a cada gameto. Durante la meiosis, estos alelos se separan. Por eso, cuando se cruzan dos individuos híbridos, los rasgos recesivos que no aparecían pueden reaparecer en la siguiente generación en una proporción típica 3:1. La segunda ley es la ley de combinación independiente, donde los genes de distintos caracteres se heredan de forma independiente, lo que explican combinaciones nuevas de rasgos. En cruces deshíbridos, esto da lugar a la famosa proporción 9:3:1. Hoy sabemos que esta ley se cumple cuando los genes están en cromosomas diferentes o muy separados. De todas formas, la base biológica de la herencia actualmente sabemos que los genes están formados por ADN y se organizan en cromosoma. Las células somáticas son diploides, teniendo dos copias de cada cromosoma, y los gametos son haploides, que solo tienen una copia. En humanos se tiene 46 cromosomas en células somáticas y 23 cromosomas en óvulos y espermatozoides. Durante la meiosis es un proceso que garantiza este reparto equitativo. Pero ahora viene lo importante, y es sobre de los genes a la conducta y cómo se lleva a cabo. Y aquí empieza lo interesante. La conducta es un fenotipo complejo y continuo, mucho más difícil de definir que el color de una flor. Por eso, explicar la genética de la conducta explica seguir todo el proceso, del ADN a la expresión génica, a las proteínas, al sistema nervioso y finalmente al comportamiento humano. Además, los genes no actúan solos. El ambiente y la epigenética modulan constantemente su expresión. Por lo que las variaciones de la herencia mendeliana se expone que no todos los rasgos siguen una dominancia simple, porque existen fenómenos como dominancia incompleta, donde el fenotipo es intermedio, la condominancia, donde ambos alelos se expresan, el pleitropismo, cuando un solo gen afecta a varios rasgos, epistasia, cuando un gen modifica la expresión de otro. Y así, con esto,
se podría explicar por qué la genética mendeliana incide en la conducta humana. Y hay ejemplos clave como el gen FOXP2, que está implicado en el lenguaje humano, la fenilcetonuria, que afecta al desarrollo cognitivo si no se trata, el síndrome de X frágil ligado al cromosoma X, y los genes relacionados con el ritmo circadiano, la obesidad, la narcolepsia y los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. También existen alteraciones cromosomáticas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Williams. Todas ellas influyen en mayor o menor medida en la conducta humana. Conclusión para este capítulo 2 es decir que la genética mendeliana nos enseña que la conducta tiene una base biológica, pero jamás está determinada al 100% por los genes, porque somos el resultado de una interacción constante entre genética, ambiente y experiencia. En el próximo capítulo seguiremos profundizando en cómo los genes explican rasgos cada vez más complejos. Gracias por acompañarme en la biblioteca de Stephanie. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y sigue aprendiendo juntas y juntos.